Hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro servicio de este día domingo. Estamos muy contentos de poder volvernos a ver, volvernos a reunir y poder conversar, hablar de la palabra del Señor, que es lo que nos llena, lo que nos mantiene siempre con esa fuerza, nos mantiene siempre con la esperanza de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Le damos la bienvenida a este día, a nuestro servicio, nuestra iglesia del Nazareno en la ciudad de Castle, Minnesota. Estamos muy contentos de llegar a sus hogares, de llegar a su familia y poder conversar y transmitir la palabra del Señor. Quiero leer la palabra del Señor en el Salmo 92. Salmo 92. Vamos a estar leyendo este salmo para abrir este tiempo de aprender de la palabra. Salmo 92, dice así la palabra de nuestro Señor. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Y amén, estamos esta mañana listos para alabar el nombre de nuestro Señor. Usted en su casa puede poner alabanzas, puede poner videos, puede poner himnos que le llenen en su corazón. Eso podemos hacerlo con la ayuda de la tecnología y ahora la herramienta de muchas formas que podemos ver y adorar a Dios en nuestra casa. Pero en este momento queremos aprender de la palabra de nuestro Dios y estamos reunidos para alabar nuestro nombre. Bienvenidos mis hermanos que se van añadiendo a este tiempo de la palabra y estamos muy gozosos que se estén siendo parte de este momento. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Así es nuestro Señor. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo de la palabra, del mensaje, para que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, nos llene, nos enseñe y que nos dé la sabiduría para poder aplicarlo en nuestras vidas. Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad, la bendición de abrir nuestros ojos, de ver este día, de estar con nuestras familias, de entender que este día domingo nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, lo estamos entregando, dedicando para tu gloria, para tu honra. Señor, gracias porque tú nos has creado. Gracias, mi Dios, por tantas bendiciones. Gracias, mi Dios, porque somos un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo bendecido por ti, mi Dios. Te damos gracias por la salvación tan grande que nos has dado, Padre eterno. Estamos tan gozosos de este regalo, del poder ser llamados hijos tuyos. No porque lo merecíamos, no por nuestras obras, no por lo bueno que somos, sino por tu gracia, por tu misericordia y por tu bondad en cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias te damos y este día domingo nos unimos
junto con todo el pueblo de Dios, en todo el mundo, en todas partes, donde se estén también centrando en lo que tú quieres hablar en sus vidas. Nos unimos al pueblo de Dios para que juntos, Señor, te demos la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor. Amén. En este día vamos a tener un tema que se llama En la debilidad somos fuertes. En la debilidad somos fuertes. Cuando hablamos de debilidad, no sé qué palabra o qué pensamiento, qué ideas vienen a su mente. Pero realmente cuando hablamos de debilidades, en la cultura que sea, nunca se ha visto de una manera agradable. Por ejemplo, el diccionario habla, cuando se habla de debilidad, dice que es una falta de vigor físico. Habla que es una falta de energía. Habla que es una falta de resolución en el carácter. Habla de debilidad en cuanto a las malas decisiones, de igual forma por la falta de carácter. Cuando se habla de debilidad, el diccionario también dice que es una flaqueza o es un punto débil. Pues cuando hablamos de debilidades, regularmente a nadie le gusta pensar de sí mismo como, soy débil, o tengo flaquezas, tengo debilidades, tengo algo que me falta en mi carácter. Y comenzamos a pensar muchas cosas a cuanto sea de la debilidad. La debilidad también va contrario a la fuerza. La debilidad va contrario a lo que podamos pensar que nos hace victoriosos. La debilidad no siempre nos da la ilusión o nos presenta una idea donde nos muestra que no somos capaces. Y así podemos ir agregando, añadiendo muchas cosas en cuanto a esta palabra de debilidad. En el mundo de la fantasía, en los cuentos, leyendas, historias, se ha visto al ser humano creando superhéroes. Usted ya sabe ese tema de los superhéroes. Normalmente los superhéroes siempre los relacionamos que son personas con poderes asombrosos, personas que en el fondo pues siempre tienen poderes, pueden hacer muchas cosas, son los buenos de la película y todo espectacular de un superhéroe. Pero no importa cuál superhéroe sea, siempre ellos esconden un secreto que eso los hace débiles. Un secreto que a muchas personas en cuanto a la película no saben, no se imaginan que eso es algo que los podría destruir, los podría derrotar o quizás hasta matarlos. Por ejemplo, entre esos grandes personajes de la fantasía, de la televisión, de lo que los niños están acostumbrados a mirar en cuanto a lo que es un superhéroe, Superman. Si pensáramos en Superman, usted ya relacionó cuál es su debilidad. La debilidad es una piedra, un mineral llamado kriptonita, y pues usted ya sabe la historia, que eso hasta podría matarlo. Hablamos de un hombre que en la fantasía es el hombre de acero, el hombre invencible, un hombre fuerte, capaz de muchas cosas, pero hay una debilidad. Y otros también relacionan que también su debilidad es su corazón, sus emociones. Si pensáramos en otro personaje de la fantasía, de la televisión, del cine, Batman es otro personaje, un superhéroe que pues también muy favorito por muchas personas, por muchos niños, pero una de sus debilidades es de que él es un hombre, un ser humano normal, que se disfraza y tiene ciertas capacidades de hacer cosas, pero por cosas que él ha fabricado, cosas que tiene, pero pues, si pudiéramos llamar una debilidad que tiene, es el tiempo. El tiempo lo debilita, porque el tiempo va pasando, él ya no es el mismo joven, y al final de muchos años, él será un anciano. Uno de la mitología griega y muy conocido, que de ahí surge un nombre para una parte de nuestro cuerpo, es Aquiles. Esa historia griega simboliza un gran guerrero, un gran personaje que era prácticamente casi mitad Dios y mitad hombre, y que tenía
muchas fortalezas, era un gran guerrero, un gran luchador en esa idea, en esa historia griega, pero tan simple como una flecha pudo destruir a este gran guerrero, y no en su corazón, no en su pierna, no en su cabeza, en su brazo, sino en un punto que nadie imaginaría, su talón. Pues los que ya conocen la historia saben por qué su talón era simple y sencillo como un ser humano, y pues ahí fue como una flecha llegó y hizo que Aquiles muriera. El gran guerrero, el gran hombre que para muchos era en la historia, ¿verdad? El héroe, murió de esa manera. A nadie le gusta hablar de debilidades. A nadie nos gusta hablar de nuestras debilidades. No nos gusta hablar de que quizás nos hace falta capacidad para hablar. O quizás en la escuela no nos gustaba que la gente viera que éramos malos para las matemáticas, o malos para la literatura, o malos para la química, biología y diferentes clases de ciencias que hay en la escuela. A nadie nos gustaría o nos gustaba que nos vieran lo débiles que somos en esas áreas. Más bien queríamos fortalecer esas áreas. También hay un libro muy famoso y que si usted lo puede conseguir, habla acerca de cómo fortalecer, cómo hacer más fuertes sus fortalezas. Cómo podemos nosotros sacarle ventaja a nuestras fortalezas y no tratar de mejorar nuestras debilidades. Ese libro trata de fortalecer algo que traemos ya bueno en nosotros y somos aptos para hacer tantas cosas, pero no queremos enfocarnos en nuestras debilidades. Este tema vamos a hablar acerca de eso. Nadie quiere hablar de debilidades porque es sinónimo de que no somos buenos, no nos va a llevar nada al éxito, no nos va a llevar nada a traer triunfos, sino que nos puede llevar a una derrota, a una muerte, o nos puede llevar a quedarnos atrás en una sociedad. A nadie le gusta hablar de debilidades, pero en este día hay un hombre, un personaje que nosotros nos inspira como cristianos, y un personaje donde podemos aprender mucho, porque él escribió tantos libros, muchas cartas en lo que ahora tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y usted pues ya quizás se hará la idea quién es el apóstol Pablo. Vamos a hablar acerca de Pablo, cómo él aprendió a sacarle provecho a sus debilidades. Cómo él, un hombre como usted y como yo, cómo en sus debilidades él pudo sacar provecho. Y vamos a ir, le invito a que me acompañe a ir al pasaje de 2 de Corintios capítulo 12. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 12. Aquí vamos a ver acerca de cómo Pablo él mismo se presenta y muestra sus debilidades. Y eso es muy curioso, porque realmente, aún en los días de hoy, los grandes pastores, o quizás nosotros, y me incluyo como ministro, no queremos que vean nuestras debilidades, porque a veces pensaríamos que la gente va a opinar, va a decir, oh, ese pastor no es capaz, ese pastor o ese misionero, ese evangelista, ese apóstol no es capaz de cumplir la tarea que Dios le ha dado. Y comenzar a pensar de que la gente nos va a hacer a un lado, la gente no nos va a seguir, la gente nos va a desechar y cambiar por otra persona o por otro pastor o por otra iglesia. Pero el apóstol Pablo, muy curioso, él habla acerca de sus debilidades. Y para él no es un secreto, para él no lo quiere guardar como algo que quiere enterrarlo y esconderlo en un lugar y que nadie sepa de eso. Más bien él lo habla abiertamente y él expresa esto, y es por una razón. Y lo vamos a ver en esta mañana, en esta tarde. 2 de Corintios 12, si ya lo encontró, vamos a leerlo. Dice, ciertamente, dice el apóstol Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso.
donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Oiga esto, vuelvo a repetir y decir el versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, dice el apóstol Pablo, versículo 6, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye en mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Puedes repetir, decir conmigo el versículo 10? Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria al Señor. El apóstol Pablo aquí está hablando, y para traer un poco el contexto, el pasaje de por qué el apóstol Pablo está diciendo estas palabras. Siempre me gusta hacer eso, y es bueno que usted lo haga. Cuando lea un pasaje de la Biblia, siempre vaya 1 o 2 capítulos atrás, lea el pasaje que le gustó, y luego vuelva a leer otro capítulo más adelante, para entender la situación más completa. Si puede leer, es una carta del apóstol Pablo, una carta de algún otro apóstol como Pedro, Juan, y puede leer toda la carta completa, es mucho mejor. Le va a traer una mejor idea, un mejor panorama de lo que ese pasaje quiere decirle a su vida. En este pasaje, para entender un poco del por qué el apóstol Pablo está hablando de esta forma, tenemos que ir al capítulo 10. Y pues también la razón por qué Pablo está escribiendo esta carta es porque realmente habían personas, se estaba dando una situación en la iglesia de Corinto. En esta iglesia estaban levantándose varias personas, muchos personajes que querían traer una falsa enseñanza, una falsa doctrina, y que esto hacía de que pues comenzaran a hablar mal de Pablo. Pablo fue el que comenzó a llevar el evangelio a esta ciudad, comienza a preparar a líderes, comienza a preparar personas que luego fueron atendiendo la iglesia, pero en el transcurso de esos meses y años, la iglesia comienza a crecer tanto que también había muchas personas que estaban llegando y filtrando una enseñanza diferente y tratando de engañar a los que querían creer en Cristo Jesús. Y uno de los puntos que querían utilizar era decir de que Pablo era una persona que no estaba capacitada para ser un apóstol. No era un hombre de Dios. No era un hombre que podía llevar la tarea como era y tenía que hacerse. Y así comienzan a hablar muchas cosas. En el capítulo 10, si usted me puede acompañar, en el versículo 1, comenzamos a ver las circunstancias o las cosas que estas personas comienzan a decir de Pablo. Y alguien podría pensar, si eso lo dijeran de mí, eso pues a mí no me gustaría, eso a mí me enoja o me enojaría que comenzaran a decir una y otra vez todas mis debilidades, mis errores, mis fracasos, y podría ser esta situación. Pero Pablo, ¿qué vemos acá? ¿Con qué Pablo estaba enfrentándose? Dice el versículo 1 del capítulo 10. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo,
Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. En la versión Dios habla hoy, de la Biblia, Dios habla hoy, utiliza esa palabra tímido, humilde, con la palabra timidez. Dice Dios, Pablo está diciendo que muchos cuando yo llego con ustedes están diciendo que soy tímido cuando voy a visitarlos. Pero cuando yo escribo mis cartas, soy muy atrevido, soy muy osado. En otras palabras, esta gente que estaba tratando de dañar a Pablo y tratar de dañar el evangelio, estaban diciendo de que Pablo, cuando él iba, no era valiente, era un cobarde, era una persona que decía las cosas con dureza cuando escribía, pero en persona él no se atrevía a confrontar a las personas. Eso es lo que estaban diciendo acá. Prácticamente, Pablo, tú eres un cobarde. En persona tú no eres así, eres muy tímido, eres reservado, eres muy humilde, no dices las cosas como tienen que ser. Pero en cartas, ahí sí tú dices con dureza y atacas y señalas y dices quién está en problema o quién está haciendo algo malo. Eso querían dar a entender, es decir, querían decirte que Pablo no estaba haciendo su trabajo pastoral o trabajo misionero o apóstol como debería hacerlo, porque era muy, cobarde. No tenía valor de decir las cosas en la cara. Es lo que ellos decían. Versículo 10 de este mismo capítulo, Pablo dice otra de las situaciones que le estaban acusando a él. Dice versículo, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Oiga cómo están señalando a Pablo, diciéndole ellos que Pablo, cuando él escribía, sus cartas eran duras y eran fuertes. Que Pablo ahí sí regañaba, Pablo ponía en orden todo, pero cuando estaba en su presencia era un hombre débil. Un hombre débil. A nadie nos gusta que nos hablen y nos digan, tú eres un débil, tú eres un cobarde, tú no muestras capacidad para esta situación. A veces cuando estamos en un trabajo y estamos comenzando en este trabajo, queremos dar lo mejor en las primeras semanas, el primer mes, los primeros 3 meses. A veces son los periodos que ocupa una compañía para ponernos a prueba. Y en esos periodos queremos nosotros demostrar cuán capaces somos para ese trabajo. Queremos que el jefe, el supervisor, nos vean que somos capaces y que si lo menos posible queremos equivocarnos, queremos siempre salir bien, siempre queremos demostrar cuán buenos somos para ese trabajo y que nos contraten. Pero la debilidad no queremos que surja en ese momento, porque eso podría costar un empleo, eso podría costar el puesto y no queremos eso. Queremos aplicar para algo que sabemos que va a traer algo bueno. Aquí el apóstol Pablo lo estaban diciendo, tú, Pablo, tú eres débil corporalmente. No sé cómo era el aspecto físico de Pablo. Muchos lo describen de baja estatura, de una apariencia no muy elegante, una apariencia no muy corpulento, así como una persona que va al gimnasio y que cuando lo ven, esta persona sí tiene una característica que hay que respetarlo. Y pues la imagen, a veces para muchos se dejan llevar por la imagen, piensan de que eso es todo. Pero Pablo corporalmente era un débil. Corporalmente la gente al mirarlo, y ese es Pablo, y ese es el gran Pablo, ese es el apóstol, ese es el que escribe, ese no parece que es. Una vez y varias veces me ha pasado a mí, y la más que nunca olvido y me causa risa es cuando yo estaba comenzando mi pastorado, allá como en los años 2000, 2001. Yo estaba en la iglesia, haciendo mis actividades pastorales en la mañana, y alguien fue a tocar la puerta de nuestra iglesia. Y pues fui y abrí la puerta y me dice un señor, yo no lo conocía, ni él me conocía, pero dice, quiero hablar con el pastor de la iglesia. Sí, dígame, ¿qué puedo ayudarle? No, yo quiero hablar con el pastor de la iglesia, el pastor principal de la iglesia. Sí, dígame, ¿en qué podemos ayudarle?
Y pues como vio que yo estaba hablándole de esa manera y no daba más información, me dice, yo quiero hablar con el pastor de los adultos, el pastor de la iglesia en general, me dice, no con el pastor de los niños. Y yo me puse a reír. Y pues en mi corazón me reí un poco y dije, pues quizás por mi apariencia está pensando de que no soy el pastor. Ya, pues dije, pasa adelante, hablemos. Ya pasó adelante y comenzamos a hablar y me dice, ¿y el pastor? Me vuelve a insistir, ¿y el pastor? Le digo, pues yo soy el pastor, le digo. Comencé a hablar un poco de mí, se pone a reír un poco con vergüenza, un poco tratando de cubrir, pues, la insistencia de él, viendo mi físico, viendo mi apariencia. Usted imagínese, hace 20 años, ¿cómo me hubiera visto yo? Si tenía unos 20, 21 años, muchos decían que parecía de 17, 16 años. Y pues este hombre, por ver mi apariencia, no pensaba de que yo era el pastor de la congregación. Y eso pues me pongo a pensar con este pasaje. Corporalmente el apóstol Pablo no se visualizaba como cuando alguien leía sus cartas. Al verlo se imaginaban quizás un gran hombre, fuerte, quizás con un carácter, una cara que demostraba cómo él era, y no sé qué más podríamos añadirle. Pero acá vemos, y la gente está diciendo que corporalmente era un hombre débil. Y dice que su palabra era menospreciable cuando estaba en persona, porque para muchos no era lo mismo como él escribía, como él era. No es que Pablo quería ocultar, no es que Pablo era una persona de doble cara, sino que Pablo, cuando él estaba en persona, y él mismo lo explica, y usted lea esta carta en 2 de Corintios, va a encontrar de lo que Pablo quería hacer era presentar el amor de Cristo con toda humildad, con toda sencillez, y en nada él quería ser una causa de tropiezo para las personas que estaban ahí. Él quería tratarlos con todo amor, con toda bondad, con toda misericordia, aunque hablaba con la palabra de Dios y hablaba con firmeza ciertos puntos, pero aún así él trataba de mantener su persona lo más humilde, lo más sencillo, para que ellos vieran a Cristo y no lo vieran a él. Él siempre se ponía como esa parte como atrás, en el escenario trasero, y él quería presentar a Cristo como en el escenario principal. En el versículo 6 también vemos acá cómo Pablo habla de lo que estaban diciendo de él. 11:6. 11:6, siempre de 2 de Corintios 11, versículo 6, dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. ¿Qué estaban diciendo también ellos? De que Pablo era una persona que hablaba muy tosca. Otra versión de la Biblia dice que era torpe para hablar. No es que Pablo tartamudeara, no es que Pablo tuviera dificultad en el idioma, tampoco era eso. Lo que Pablo estaba diciendo, que las personas lo estaban acusando y que no querían prestar atención al mensaje o querían menospreciar su ministerio, es que decían que Pablo era un hombre que no tenía elegancia para hablar. Usted sabe, los griegos se caracterizaban por ser personas muy racionales, es decir, ellos racionalizaban todo, pensaban las cosas, eran grandes filósofos, y Corinto estaba una cultura muy griega, y ahí pues la cultura del pensamiento, la cultura del razonar, la cultura de estar filosofando muchas cosas, los hacía ser personas de mucha educación, unas personas de que eran muy elegantes para hablar, escogían muy cuidadosamente sus palabras, eran tan delicados para hablar y expresarse que se sabía cuando alguien no era un estudiado. Siempre pues marcaba la diferencia entre una persona estudiada y la otra que no era, por su forma de hablar. Y aquí estaban diciendo que Pablo era muy tosco para hablar. Es decir, Pablo, tú hablas sin elegancia, no eres capaz de ser apóstol. Los apóstoles deberían hablar mejor. Los apóstoles deberían ir a la clase de lingüística. Los apóstoles como tú deberían de aprender cómo hablar al público. Y que pues querían hablar y decir cómo él era en su forma de hablar, sin elegancia.
Y el último versículo que queremos saber y ver acá de lo que mismo Pablo está diciendo y de lo que lo acusaban, versículo 16 dice: y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Perdón, no era ese, vamos a ver, 11:16, perdón, 11:16, estaba leyendo el 10. El 11:16 dice: otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que hasta ahí lo consideraban que era un hombre loco, de locura, por la forma como él procedía, que no cabía en el pensamiento, que no entraba en los conceptos humanos, no entraba en la lista de cómo era una persona que debía de ser y mostrar esa fortaleza. Pero vamos a ver cómo nosotros ahora podemos hablar acerca de esto. Cómo nosotros, luego el apóstol Pablo en el capítulo 12 que leímos al inicio de este mensaje, ya comienza a traer en contexto lo que quiere dar a entender mejor. Dice: yo pudiera gloriarme, versículo 1 del capítulo 12, yo pudiera gloriarme de lo que Dios me ha dado, de lo que yo soy, de lo que he sido como apóstol. ¿Por qué? ¿Y cómo lo vemos acá? Porque dice en el versículo 2 que dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o si fuera del cuerpo, eso no lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo pudo haber usado ese, esa parte de decir: oh, Dios me llevó al cielo y Dios me ha mostrado cosas asombrosas, cosas celestiales, y ustedes deben oírme a mí porque yo he ido allá hasta el tercer cielo y yo he estado allá en el paraíso y Dios me ha dejado saber, y comenzar a hablar de ese punto. ¿Qué creo que hubiera pasado si Pablo hubiera comenzado con un mensaje de este tipo? Muchos: oh, Pablo, oh, sí, realmente es un hombre de Dios, oh, sí, es un apóstol, es una persona que Dios le ha hablado, Dios le habla. Y pues Pablo ser más popular, Pablo ser el apóstol, Pablo ser el hombre usado por Dios, el hombre que hace milagros, y comenzar a poner a Pablo antes de Cristo. Eso hubiera sido para Pablo más fácil. Pero Pablo no tenía en ningún momento ni la remota idea de ponerse antes de Cristo, ni antes que nadie, porque Pablo entendía cuál era su posición delante de Dios, delante de la iglesia, delante del pueblo de Cristo. Y es lo que nosotros podemos ver acá, que Pablo está tratando de decir, y el versículo 5 ya lo dice más claro: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. De ese hombre que fue allá, pues sí puedo gloriarme porque fue Dios quien lo hizo, pero de mí mismo yo no tengo de qué gloriarme. No tengo nada, no tengo habilidades, no tengo descripciones humanas que puedan decir que pueda gloriarme. Más bien voy a gloriarme en mis debilidades. Y vamos a ver luego por qué en ese punto de las debilidades. Pablo comienza a utilizar las cosas que ellos menosprecian, la gente que lo estaba atacando. Pablo comienza a utilizar esa herramienta, esos puntos para decir: en esto yo me voy a gloriar y serán mis debilidades. La base de su defensa estaba completamente en esa debilidad como ser humano, pero que Dios podía usar como una herramienta para su reino. Pablo había descubierto que en esta base él podía gloriarse, en la base de sus debilidades, porque lo dice acá en el versículo 10 que leímos: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque la gracia de Dios estaba mostrándose en la vida de Pablo.
Pablo tenía razones y experiencias para que gozarse, pero él no iba a usar ese medio, ese camino para gloriarse, sino sus debilidades. ¿Por qué razón? Porque había encontrado el secreto para poder ser fuerte en las debilidades. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, dice versículo 6, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y Pablo comienza a hablar de una debilidad más que él tenía. Y esto no lo había expresado, no lo sabían muchos, lo tenía como en su corazón, en su vida para él. Pero dice de que él había recibido en su carne un aguijón. ¿Qué es eso? Muchos piensan que era una enfermedad o sugieren una enfermedad así como la malaria, o otros piensan que quizás como una epilepsia o alguien con una enfermedad de la vista. No saben exactamente qué era, pero era una enfermedad muy difícil, una enfermedad limitante, una enfermedad que como ser humano a él lo estaba, si hubiera puesto esa enfermedad como una excusa para llevar el evangelio, hubiera sido una excusa o una manera de ser justificable que Pablo no hacía su trabajo correctamente por esa enfermedad, y quizás era la limitación para no ir a todo el mundo. Pero Pablo no había usado ese aguijón como una excusa para no hacer el trabajo pastoral o misionero, sino que él hacía su trabajo a pesar que tenía este aguijón. Y dice versículo 7, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué podemos sacar en nuestra vida, hermanos? Estamos viviendo días y podemos ya aplicarlo de esa forma y de muchas maneras más. Dios está con nosotros, pero como pueblo no estamos exentos de muchas cosas del vivir en este mundo. Enfermedades, y estamos viendo una de las enfermedades que ha causado terror en meses para todo el mundo. Y está causando miedo, está causando aislamiento, está causando que el sistema humano cambie, porque es un virus muy, no se ve a los humanos. Solamente los médicos con su tecnología pueden mirarlo y apreciar cómo es, qué hace. Pero esta situación hace de que el hombre esté en una situación difícil. Como cristianos nos está afectando también, estamos cambiando, pero sabemos que Dios está con nosotros, Dios está en su vida, no estamos solos, pero como seres humanos estamos en un mundo, en un medio, que vamos a pasar enfermedades, también aflicciones, también vamos a tener problemas, también vamos a preocuparnos cómo vamos a pagar la renta mañana, cómo vamos a pagar nuestros recibos de luz o biles el día de mañana o ahora. Pensar cómo vamos a criar a mis hijos, cómo le voy a hacer con ellos, que estoy siendo buen padre, buena madre, estoy haciendo lo correcto. Todas estas situaciones que como seres humanos vienen a ser inquietudes, problemas, dificultades, retos. Somos seres humanos, y Pablo, aunque él era un hombre que Dios lo había usado para sanar a muchas personas, aún hasta a un joven que estaba oyendo el mensaje y era tan noche que Pablo ya había hablado por horas, estaba en una segunda planta oyendo el mensaje de Pablo y se quedó dormido. Ese joven, al quedarse dormido, se cayó de la segunda planta a la primera planta y murió. Pablo viene, ora por él, y este joven vuelve a la vida. Dios le da la vida otra vez. Este Pablo, que había orado por ese milagro y muchos milagros más que Dios había actuado a través de la vida de Pablo, este hombre Pablo oró a Dios, dice versículo 8, he rogado a Dios 3 veces para que me lo quite. He rogado a Dios 3 veces para que me lo quite. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Versículo 9, ¿cuál fue la respuesta de Dios?
Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por esa razón el apóstol Pablo aprendió a que en la debilidad él no se iba a quedar detenido. En la debilidad él no iba a sentirse derrotado. Que en la debilidad de sus características humanas, lo que la gente lo acusaban, y aún en su mismo cuerpo lo que estaba sufriendo, esas debilidades no lo iban a detener. ¿Por qué? Porque a él había algo que lo mantenía con la fuerza, con el poder, lo mantenía en una visión de lo que Dios quería que él hiciera. Era la gracia de Dios. Dice, bástate mi gracia, le dice Dios. Que mi gracia sea lo suficiente. Que mi gracia sea quien te llena. Que mi gracia sea quien está contigo. Porque mi poder, dice Dios, mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, cuando tenemos fortalezas, cuando usamos esas fortalezas y dependemos de las fortalezas nuestras, es como que le dijéramos a Dios, Dios, hazte un ladito. Me toca a mí. Yo lo voy a hacer. Yo puedo. Yo me he reído como papá. Cuando mis hijos pequeñitos, muy serios y muy concentrados en lo que quieren hacer, yo sé que ellos no lo iban a hacer, no lo van a hacer, pero me dicen, papá, yo puedo. No, yo puedo. Así han dicho mis 3 hijos. No sé si ustedes recordarán a sus hijos también. Ellos se creen autosuficientes, son tan pequeñitos y 2, 3 años los niñitos que nos digan, no, yo puedo. Uno papá se ríe, porque solamente se cruza los brazos y se sienta y dice, en algún momento van a decir, papá, ayúdame. Papá, no puedo. Papá, no lo puedo hacer, ayúdame. Porque como papá estamos viendo que eso van a necesitar la ayuda de un adulto para construirlo, para hacerlo, para cumplir lo que ellos quieren hacer. Dios a veces así hace. Cuando nosotros como personas decimos, yo lo puedo hacer. Yo he estudiado, tengo 3 doctorados y ahora estoy estudiando el 4º título, mi posgrado. Voy a hacer máster en tal rama de la ciencia. Voy a hacer un PhD en tal universidad. Y comenzar a sacar nuestros títulos. Comenzar a sacar, yo aquí soy el gerente principal, soy el CEO de esta compañía, soy el presidente, o soy el gobernador, o soy el hombre. Como dice también otra canción muy popular, dice, y sigo siendo el rey, es decir, yo lo puedo todo, yo lo sigo, yo tengo el control de todas las cosas. ¿Qué hace Dios? Oh, muy bien, si tú crees, vamos a ver, inténtalo. Dios así hace. Dios no se va a poner a luchar con nosotros, Él es Dios. Él jamás va a perder su puesto, jamás va a perder su autoridad, jamás va a perder lo que Él es Dios. Y nosotros como seres humanos tenemos que reconocer nuestras debilidades, porque cuando el hombre comienza a reconocer sus debilidades, comienza a decir, Señor, lléname, Señor, ayúdame, Señor, necesito de tu gracia, Señor, necesito de tu poder, Señor, haz de mí el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea, Padre, ayúdame, yo tengo tantas limitaciones. Soy una persona que me enojo, soy una persona que lloro, soy una persona que no me siento capaz de hablar, soy una persona que no soy buen papá, buena mamá. Ayúdame, Dios, yo no soy el mejor esposo, no soy la mejor esposa. Señor, ayúdame, te necesito que me des sabiduría. Cuando comenzamos a reconocer nuestras limitaciones, es ahí cuando Dios comienza
a obrar en nuestras vidas, porque comenzamos a depender de la gracia de Dios, comenzamos a dejar que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad y comenzamos a dejar que la gracia de Dios sea sobre cada uno de nosotros, hermanos. Y esa es la manera en que nosotros como cristianos debemos de ver que en la debilidad somos fuertes. No porque la debilidad en sí nos lleva a la fuerza o al poder o a la grandeza, no, sino que en las debilidades quien se manifiesta no es como yo, David Perdomo, no soy yo quien salgo a la luz, es Dios. Es Dios que comienza a glorificarse, a manifestarse, y es Dios quien queda exaltado, es Dios quien se queda glorificado en la gente, porque es Dios quien se está manifestando y luciendo, mostrando su luz, mostrando su poder en nuestra vida. Su poder se va a perfeccionar en nuestra debilidad. Estamos viviendo días que están dejando claro la debilidad del ser humano. La ciencia se ha quedado corta con este virus. Los gobiernos, las grandes potencias mundiales se están quedando cortos, pequeños, débiles, con un virus tan microscópico. Las economías mundiales se están viniendo abajo porque el poder del dinero no puede contra un virus. Lo que antes era la arrogancia humana, el poder, la primera potencia o la segunda potencia mundial, la gran tecnología, la ciencia, la innovación de la medicina y todo lo que la gente y los médicos y la ciencia creía que era, este virus vino a revelar la realidad. Las iglesias también, mis hermanos, las iglesias también, tristemente, se estaba llegando a un punto de entender y pensar que un gran edificio, una mega iglesia, representaba poder. El dinero, las autoridades en una iglesia representaba poder y éxito. Pero este virus también nos vino a enseñar a la iglesia, al cuerpo, al edificio de Cristo, al cuerpo de Cristo, que la iglesia no es un templo, que la iglesia no son los líderes, que la iglesia no es la economía que mueva una iglesia, no es cuán grande números reúna cada congregación, cada domingo, cada semana. Eso no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y donde está un seguidor de Cristo, y donde está alguien que confiesa que Jesús es su Señor, donde está alguien que declara que Jesús es el Mesías y Cristo es el Señor y el Rey de Reyes y Señor de Señores, allí está la iglesia. La iglesia ahora, hermanos, yo lo puedo ver, la iglesia está en los hogares. Y antes los hogares iban supuestamente a la iglesia, pero esta situación nos ha hecho que la iglesia entre a nuestros hogares. Gloria a Dios, mis hermanos. La iglesia hoy está llegando a lugares donde no había llegado. Gloria a Dios. Porque la gente ahora tiene necesidad de buscar a Dios, porque está entendiendo, y faltan muchos más. Pero la gente hoy está entendiendo que sin Dios no podremos salir adelante. La gente de las naciones, los líderes, están entendiendo que sin Dios no podemos salir adelante. En la debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Muchos dudarán, muchos no lo querrán reconocer, y tristemente por ellos. Pero es tiempo que nosotros entendamos que en la debilidad Dios se perfecciona, su poder se perfecciona, su gracia está con nosotros. Y eso nos debe bastar, mis hermanos. La gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios,
está con nosotros y eso es suficiente. Eso me basta. Bástate mi gracia, le dice Dios a Pablo. Bástate mi gracia. ¿Qué es lo que a usted, hermanos, le complace? ¿Qué es lo que más le llena? Si usted pone sus debilidades solamente escondidas y las cubre y las trata de maquillar, usted está escondiendo la realidad. Porque tratamos de presentar a un ser humano invencible, un ser humano fuerte, un ser humano que todo lo puede, un ser humano capaz en todas las áreas de la vida. Pero va a llegar a un momento en que esa es simplemente una máscara, porque en la realidad el ser humano no puede hacerlo todo. Solamente Dios lo puede hacer todo. Y el ser humano es simplemente una creación de Dios. Tendremos límites. Dios nos ha dado bendición, Dios nos ha dado capacidades, Dios nos ha dado talentos, pero eso no significa que ya lo podemos hacer todo. Necesitamos de Dios. Que esto, hermanos, que el apóstol Pablo recibió y que lo llenó y que entendió el plan de Dios, sea para nosotros el día de hoy, este año 2020, lo que nos mantiene entendiendo el plan de Dios. Bástate mi gracia. Hermanos, que la gracia de Dios sea quien nos baste, que sea lo suficiente, que sea lo que nos llene. Y reconozca, porque el poder de Dios se va a perfeccionar en nuestra debilidad. No es debilidad llorar. Y más cuando lloramos frente a nuestro Dios. No es debilidad arrodillarnos. Y más cuando nos arrodillamos frente a nuestro Dios. No es debilidad pedir ayuda cuando pedimos la ayuda a Dios. No es debilidad cuando reconocemos nuestros pecados. Más bien, eso nos cambia la vida. Porque reconocer nuestros pecados y pedir perdón nos hace una nueva criatura. Y dice la Biblia que las cosas viejas pasaron. Y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Reconocer nuestros pecados nos da vida eterna. Cuando reconocemos esos pecados y confesamos esos pecados y reconocemos que Jesús es el Señor de nuestra vida, nos perdona nuestros pecados. Mis hermanos, la debilidad nos puede hacer fuertes. Hay gente que no le gusta mostrar cuán débil es. Hay cristianos que no les gusta mostrar cuán débiles son. Pero tenemos que entenderlo. Tenemos que reconocerlo. Yo he llegado a punto de entender también año tras año y tiempo en tiempo cómo Dios me enseña que yo no soy nada. No somos nada, mis hermanos. Solo Dios puede con nosotros. Solo Dios puede en su vida. Si usted tiene problemas esta mañana, se está pasando problemas en su familia, reconozca que usted no los va a resolver. Si usted está pasando problemas con sus hijos, que no sabe cómo educarlos, cómo enseñarles, cómo ellos que lo escuchen, no se quiebre la cabeza pensando cómo le voy a hacer. Deje eso en las manos del Señor. Diga: Dios, dame sabiduría para poder enseñarle a mis hijos. Yo no soy y quizás no he sido buen padre o buena madre, porque si hubiera sido buen padre o buena madre no estaríamos en esta situación. Señor, ayúdame ahora a comenzar a ser un buen papá, una buena mamá. Si usted está teniendo problemas en su matrimonio, reconozca que quizás también fue falta suya. Y pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Reconozca sus debilidades. Si usted siente que está pasando momentos de enfermedad, en esos momentos de angustia, clame a Dios. Y si Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, alabe al Señor, mis hermanos. Pablo no se decepcionó. Pablo pudo haber dicho: pero mi Dios, yo he sanado enfermos.
No me van a creer si dicen que yo hago milagros, pero yo en mí tengo enfermedades. No, tú no me has sanado. Van a decir que soy un mentiroso, un charlatán del evangelio. Porque yo no me puedo sanar a mí mismo. Y sí puedo sanar a otros, pero para mí no hay una sanidad. La gente no me va a creer. Pablo no se preocupó por eso cuando Dios le dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo adoró y con más esfuerzo predicó la palabra. Con más esfuerzo iba ciudad en ciudad. En medio de la enfermedad, él iba predicando la palabra. Y él hubiera querido hacer mucho más si hubiera podido y hubiera tenido más tiempo, aún en medio de esa debilidad. Por eso dice el apóstol Pablo, versículo 9. Por tanto, de buena gana, oiga, de buena gana me gloriaré. Más bien en mis debilidades. Es decir, alegremente, con una buena actitud, yo me voy a gloriar más bien en mis debilidades. ¿Cuál es la reacción normal cuando alguien pues no se le da o no recibe lo que quiere? ¿Cuál es la reacción de alguien cuando no tiene respuesta a su oración? ¿Cuál es la reacción de un ser humano que no entiende aún el plan de Dios cuando no, su situación, sus problemas no son quitados? Deprimido. Hay depresión. Comenzamos a culpar a Dios. Dios, tú no eres lo que la Biblia dice, un Dios de amor. Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿por qué? Y Dios, ¿por qué? Y Dios, ¿por qué? Y comenzar a mostrar un enojo y comenzar a llenar mi corazón y mi mente de enojo contra Dios y comenzar a decir, bueno, como tú no me escuchaste, voy a ser ateo. Tenían razón aquellos de decir que Dios no existe. Y se van. No entendieron lo que Dios es. No entendieron lo que Dios quería hacer en su vida. No lo quisieron ver, no lo quisieron oír. Pero Pablo dice, de buena gana, de buena actitud, yo me voy a gloriar, no en mis fortalezas, sino que en mis debilidades. Y oiga esta última frase que dice el apóstol Pablo, versículo 9. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios, mis hermanos. Cuando nosotros dejamos que Dios actúe en nuestras debilidades, es cuando comenzamos a darle oportunidad a Dios para que Cristo con su poder esté sobre nuestras vidas. ¿Cómo será el poder de Cristo? Hermanos, el poder de Cristo es maravilloso. Ese poder de Cristo venció a la muerte, venció al pecado. El poder de Cristo, hermanos, es el mismo que creó todo cuanto existe, porque la Biblia dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho estaría hecho, hubiera sido creado. Dios tiene poder, un poder grande, un poder ilimitado, un poder sobrenatural, un poder extraordinario que no podemos describirlo con palabras humanas, con todo su detalle, porque excede, supera el pensamiento y la descripción humana, pero el poder de Cristo es grande. Hermanos, deje que el poder de Cristo repose sobre su vida. ¿Cómo cree que sería su vida si el poder de Cristo reposara sobre usted? ¿Cómo sería su vida? ¿Sería la misma? ¿Cómo sería la vida de alguien cuando el poder de Cristo está reposando allí sobre esa persona? Detenido el poder de Cristo. Sería una experiencia, hermanos, maravillosa vivir con eso cada día. Dice versículo 10, por lo cual, dice el apóstol Pablo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Por amor a Cristo me gozo en las afrentas. Por amor a Cristo me gozo en necesidades. Por amor a Cristo me gozo en persecuciones. Por amor a Cristo me gozo en angustias. Y vuelve a decir, porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque la gracia y el poder de Dios está sobre nuestras vidas. Y dejamos que Dios actúe, que su poder se perfeccione. Dejamos que su gracia esté sobre nosotros. Dejamos todo aquello que pensamos que es bueno, que son nuestras fortalezas. Y dejamos que en la debilidad Dios haga su obra en nuestra vida. ¿Cómo está enfrentando usted esta situación? ¿Cómo está enfrentando usted este momento, este cuadro que estamos viviendo hoy? ¿Cómo es su fe? ¿Cómo es su forma de pensar? ¿Cómo es su forma de responder a esta crisis? Pues de acuerdo a este pasaje, yo puedo decirle que debemos enfrentarlo con el amor a Cristo. Por amor a Cristo, enfrentemos esto. Por amor a Cristo, gocémonos en esta circunstancia. Por amor a Cristo, gócese no en la enfermedad, gócese en el poder de Cristo. Por amor a Dios, por amor a Cristo, gócese en medio de estas dificultades que estamos pasando, porque sabe que si lo hacemos de esta manera, entonces seremos fuertes. Porque en la debilidad el apóstol Pablo dijo, porque cuando yo soy débil, yo soy fuerte. Por amor a Cristo, hermanos, no ponga su atención en sus debilidades. Por el amor de Cristo, ponga su centro, su entendimiento en Cristo Jesús. En el poder de Cristo, en la gracia de Cristo. Y verá que Él es el único que nos puede levantar. Él es el único que nos puede dar las fuerzas. Él es el único que nos puede dar la victoria en medio de la debilidad. Él es el único que en Él podemos estar confiados cuando llega el momento de la prueba. Hermanos, esta es la respuesta que la iglesia debe tener el día de hoy. Esta enfermedad no nos va a debilitar. Más bien nos va a hacer débiles en nuestro espíritu para entender que con Dios seremos fuertes. La iglesia no será destruida porque tenemos una promesa de Cristo que dice que ni el Hades podrá destruir la iglesia. Nada podrá parar la iglesia. Porque la iglesia la mueve el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es poder. Y recibiréis poder, dijo Cristo, cuando sean llenos del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Esta enfermedad, esta crisis no parará la iglesia. Pero si ponemos nuestra humildad, nuestra sencillez de corazón y nuestra búsqueda en Dios y nos gozamos en medio de estas debilidades, de esta situación, comenzaremos, hermanos, a ver cómo Dios nos hace más fuertes. Dios le hará más fuerte a usted como creyente. Dios le hará más fuerte a usted como familia. Dios le hará más fuerte a usted como matrimonio. Dios le hará más fuerte a usted en medio de una sociedad que antes no quería saber de Dios, pero ahora la gente va a comenzar a buscar a Dios. Tenemos que hacernos débiles y reconocer: Dios, ayúdame. Dios, aquí estoy. Dios, no puedo impresionarte, pero aquí estoy. Quiero aprender a que tu gracia me sea suficiente. Solo tu gracia, Señor, que me enseñe a ser suficiente. Bástate mi gracia. Aprendámonos a gozar en esto. Aprendamos, mis hermanos, a dejar que la gracia de Dios esté con nosotros y luego que el poder de Cristo se perfeccione en su vida. Hay mucho que falta que Dios haga en nosotros. Hay mucho más que falta que Dios trabaje. Dejémoslo trabajar. Y las debilidades, los problemas, las circunstancias difíciles es el mejor terreno, es el mejor momento para que podamos ser fuertes en Cristo Jesús. Yo le invito, mi hermano y hermana, que en esta mañana vamos a orar, en esta tarde vamos a orar. Si usted se sentía débil, gloria a Dios. Gloria a Dios. Use esa debilidad para buscar a Dios. Si usted se sentía inseguro, que no podía hacer y qué iba a hacer y que no sabía la respuesta, dele gloria a Dios. Porque esta es la oportunidad que Dios quiere ocupar
para que en medio de esa circunstancia usted pueda darle gloria a Dios, pueda ver el poder de Dios actuando en su vida. Oremos. Mi Dios, te damos gracias en esta tarde tan especial, porque tú, mi Dios, nos enseñas en tu palabra las mismas palabras que dijiste a Pablo en medio de sus debilidades. Bástate mi gracia, Pablo. Ahora tú nos dices a nosotros como iglesia de este tiempo, bástate mi iglesia, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Señor, en estos días, meses, nos has enseñado cuán frágil y débiles somos. Y tú quieres usar este campo, este terreno, esos sentimientos para enseñarnos que solo con tu poder podemos salir adelante. Solo con tu gracia podremos estar completos. Solo por el amor de Cristo podemos gozarnos en medio de las dificultades. Mi Dios, enseña esto a mis hermanos y hermanas de nuestra congregación, pero también de todas aquellas personas que están oyendo este mensaje. Mi Dios, no está todo perdido y tú nos lo enseñas, no está todo perdido. Tú quieres enseñarnos que tu poder se quiere perfeccionar en nuestras vidas. Tú estás dando una oportunidad más al ser humano que en tu gracia, en tu misericordia y en tu bondad. Una oportunidad que nos quieres enseñar que tú nos amas y estás allí con nosotros en medio de esta crisis que estamos pasando. Te pido, Señor, por cada familia, bendícelos, Padre. Cúbrelos con tu gracia, cúbrelos con tu poder, mi Dios. Si alguien está sufriendo las consecuencias de esta enfermedad, Señor, oramos. Pablo oró para ser sano. Tú tienes un plan para cada persona. Enséñanos a gozarnos en tu poder, pero yo creo que tú también puedes sanar. Y eso lo dejamos a tu voluntad, lo dejamos en tu propósito, lo dejamos, Señor, en tus planes. Pero oramos por aquellas personas que están enfermas. Suplicamos, mi Dios, para que tú los sanes. Tú seas con ellos, Señor, en medio de esta situación. Tú los puedes sanar, eso no lo dudamos, tú lo puedes hacer. Y lo dejamos para que tu voluntad sea sobre ellos. Y si acaso alguien dice, pero no estoy sintiendo la sanidad, tú estás diciendo, bástate mi gracia. Porque en medio de esta situación mi poder se perfeccionará. Y seremos fuertes. Y será fuerte porque su fe crecerá en medio de esta crisis. Si alguien está padeciendo o teniendo miedo porque no sabrá qué hacer si lo despiden, si lo descansan en su trabajo, no tiene un ingreso en su casa. Señor, enséñanos a que tu gracia sea lo suficiente para nosotros. Enséñanos a que tu poder se perfeccione en nuestras debilidades. Si alguien está padeciendo problemas en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, ayúdalos, Señor. Si alguien está padeciendo de circunstancias que se están saliendo de control en sus vidas, con adicciones, con problemas, con no saber qué hacer en su vida, mi Dios, ayúdalos. Que en medio de esa circunstancia alcen sus ojos al cielo y digan, Dios, ayúdame. Te necesito en esta circunstancia, te necesito en medio de este problema. Y yo sé, mi Dios, que tú le ayudarás. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Bendice a cada familia, Señor, que está viendo este video. Que tu gracia sea lo que le llene y tu poder los mantenga y los haga fuertes, Señor. Te lo dejo en tus manos, que tu gracia, tu bendición, tu protección sea sobre cada uno de ellos. Que ese ángel cubra nuestras casas, que ese ángel de Dios proteja nuestras familias y podamos estar seguros en medio de estas crisis.
Y si a alguien le falta alimento, tú enviarás ese alimento de alguna manera. Nunca se ha visto un justo desamparado y su simiente que mendigue pan, dice tu palabra. Y somos nosotros hijos de un rey. Nuestro Padre es el Dios de todo cuanto existe. Tú eres el dueño del oro y la plata, y tú no dejarás a tus hijos desamparados, mi Dios. Eso lo creemos, lo confiamos y vivimos en esa esperanza. Gracias te damos. Y si alguien no ha vivido o no está viviendo conforme a ese plan de Dios, se ha alejado, vive en pecado, hoy es el día de decir: Señor, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que he fallado, que he hecho cosas que a ti no son agradables. Pero vengo, Señor, con arrepentimiento de corazón, pidiendo perdón, Señor. Yo sé que tú puedes perdonarme, pero vengo con dolor en mi corazón, pensando en todas aquellas cosas que hice malas y que te he defraudado, he fallado, he hecho cosas que a ti no te han hecho alegre, Señor, pero en este momento quiero cambiar, queremos cambiar. Perdónanos, Señor. Queremos que nos hagas una persona nueva, una criatura diferente, nueva en ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Padre. Quiero ser llamado tu hijo, aunque no lo merezco, pero por amor a Cristo, tú me prometes que ya no seré más un extranjero, sino que seré ahora parte de la familia de Dios. Gracias, Señor, por hacerlo en mi vida, y en este momento recibo tus bendiciones, recibo tu amor, recibo tu poder, tu fortaleza y tu gracia sobre mi vida. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús hemos pedido y hemos orado. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. ¿Qué podemos hacer en medio de esta crisis? ¿Qué podemos hacer en medio de esta situación? Y estamos en nuestra casa. ¿Cómo compartimos el Evangelio? Comparta este Evangelio, comparte este video, comparte este mensaje en sus redes sociales. O comparta un pasaje que Dios le dé a usted mientras lea la Biblia. Compártalo. Hable a sus amigos, llámeles por teléfono o hábleles por Messenger, hábleles de alguna manera y compártales el amor de Cristo. Hable con ellos, que no se sientan solos, sino que escuchen de alguien que les ama y está pensando en ellos. Ore por las necesidades de la gente que les rodea y verá que eso será algo maravilloso que Dios comenzará a usar para que la gente vea que hay un Dios grande y verdadero que les ama y está con ellos. Que la gracia del Señor esté con ustedes, mis hermanos, y estamos orando para que muy pronto podamos vernos. No sabemos cuándo, no podemos afirmar cuándo, pero oramos para que esto va a pasar. Esto va a pasar, y yo como pastor estoy muy ansioso de verles. Ustedes me pueden ver, pero yo no les puedo ver así como ustedes me están viendo en vivo, pero estamos orando por ustedes y queremos verles, y vamos a verles un momento determinado cuando Dios lo tenga establecido que esto va a parar. Eso lo va a hacer y le veremos y lo invitamos en nuestra iglesia. Pero mientras tanto es tiempo de orar en nuestros hogares, leer la palabra, afirmarnos de Dios, ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y fortalézcase con el poder de nuestro Dios. Ame a su familia, esté con sus hijos, déles tiempo con ellos, hable, juegue, esté con su familia. Que este sea no el tiempo recordado por esta crisis, que sus hijos recuerden este tiempo como el mejor tiempo, cuando tenía a su papá y a su mamá allí con ellos. Un tiempo donde podían estar juntos y hablar, o ver una película, o estar allí comiendo juntos, hablando, viéndose. Aprovechemos estas oportunidades. No todo está perdido, hay una esperanza, y yo le invito a que lo haga. Alabe a Dios en medio de la prueba y verá que hay algo maravilloso que Dios tiene para su vida. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y estamos orando por ustedes, y muchas bendiciones en esta nueva semana. Y a los que van a trabajar, cuídense, sigan las recomendaciones, guarden todas las instrucciones de cómo mantener nuestro cuerpo y nuestra salud bien, ser saludables con los hábitos de higiene. Enséñenlo a sus hijos, sígalos enseñando
y tenga todas las precauciones. Si puede quedarse en casa, pues hágalo, glorificando a Dios en su hogar también y confiando en lo que Dios hará. Bendiciones, mis hermanos.